Capítulo 8. Confrontación. ¿Bajo arresto? Orochimaru se encontró repitiendo mientras inclinaba la cabeza hacia un lado, como si estuviera confundido. No creo que se le permita hacer eso, jefe de policía. Yo soy el Hokage. Dicho hecho no parecía perdido en el shinobi frente a él, a juzgar por la forma en que varios se tragaron los nervios, tomando y retomando las mismas posturas listas una y otra vez. La mayoría eran policías de la hoja, Uchiha, pero Tondo tampoco era el único Anbu. También podía sentir las firmas de chakra que rodeaban el edificio creciendo por minuto. Esto no fue en absoluto un asunto privado. Demonios, podía sentir un buen centenar de ninjas en las cercanías, y dudaba mucho de que esa fuera la totalidad de su fuerza. Lo que significaba, normalmente, serías inmune a algo de esta naturaleza, admitió Fugaku Uchiha. Sin embargo, lo único que puede combatir la inmunidad diplomática del Hokage es un acuerdo total del Consejo de la Hoja y Jonin. Tal táctica fue redactada casi como una ocurrencia tardía, la idea de un Hokage volviéndose contra la hoja era casi ridícula para la mayoría cuando la idea se propuso por primera vez. Y, sin embargo, parece que el pesimismo del segundo Hokage, por una vez, ha demostrado ser justo. Después de todo, eres sospechoso de alta traición contra la aldea de la hoja. Eso sonaba como algo que Tobirama podría haber pensado. No estaba vivo para ver al hombre mientras él mismo había gobernado la hoja, pero había escuchado de su propio maestro lo que era ser enseñado por él, y más allá de eso, él mismo había pasado a reequipar y dominar varios de los inventos del hombre. Aún así, más que eso, y más que la forma molesta en que el jefe del clan Uchiha le había dado al segundo Hokage incluso el más mínimo crédito, se había centrado en la última línea del hombre sobre todo. Alta traición, HM. Asintió con la cabeza lentamente, como si bebiera las palabras. ¿Puedo preguntarle qué evidencia tiene? Ciertamente no tenían que hacerlo. Después de todo, el poder hecho justo en el mundo shinobi. Todo lo que realmente tenían que hacer era matarlo y terminar con eso, y podrían llegar a arreglar cualquier idea traidora que hubiera puesto en marcha. Aún así, a juzgar por la forma en que Fugaku no se movió ni una pulgada, ni ninguno de los shinobi detrás de él, además del ocasional tic nervioso, tenía la sensación de que todavía se aferraban a la esperanza de que hubiera venido en silencio. Él entendió el sentimiento. Tampoco habría querido pelear consigo mismo. Hace media semana, una pieza de lo que normalmente habría sido evidencia circunstancial cayó en nuestros regazos. Fugaku habló, Sharingan nunca lo dejó. Una persona se presentó con evidencia de que usted era dueño de una base fuera de la aldea. Uno en el que pensaban que los shinobi de la tierra estaban experimentando. Ah, Anko, entonces. Él conjeturó. Circunstancial por sí solo, ciertamente, pero agregó otro recuento a una lista cada vez más sospechosa. Sin embargo, Shikaku se dio cuenta de que los experimentos realizados en su propia base eran terriblemente similares a los llevados a cabo en los laboratorios de Danzo, escondidos aquí dentro de la hoja. Tu chakra, Fugaku continuó, sacudiendo la cabeza sutilmente. Estaba por todas las víctimas allá abajo. Cada uno de ellos estaba prácticamente goteando en él. Habíamos descubierto como tal durante nuestras investigaciones iniciales, pero habíamos confiado, aún así, en que usted dijo la verdad, que dicha evidencia era simplemente de sus propias investigaciones sobre los asuntos. Sin embargo, combinado con lo que aprendimos recientemente, esa evidencia comienza a pintar una imagen bastante clara. Entonces, también lo habían armado. No habría sido terriblemente difícil, pero tenía que darles crédito. Entiendo de dónde ha sacado las sospechas de secuestro, asesinato y experimentación ilegal, entonces, reflexionó, inclinándose hacia adelante mientras apoyaba la cabeza en una mano, apoyada en el codo. Pero la alta traición es una gran cosa para reclamarme. La muerte de Danzo, junto con la destrucción de Root, ha resultado en una hoja mucho más débil. Algo que beneficiaría a un enemigo de esta aldea, como sospechamos que eres. Fugaku dijo simplemente, y aunque Orochimaru creía que tenían más que eso, también sospechaba que no lo escucharía del hombre mismo. Por lo tanto, los cargos de alta traición. Ah, entonces Danzo saldría impune, y estaría asumiendo la culpa. No. Todavía había evidencia de que Danzo actuó para asesinar al tercer Hokage, solo, eso sería para lo que sospechaban de él también.
conspirar con Danzo, u otro fuera de la aldea, y, cuando algo salió mal, o bien, si pensaban que trabajaba con Kumo o Kiri, matando a su aliado y a todo su grupo. Debilitando enormemente la aldea de la hoja. Tarareó, incluso cuando un shinobi finalmente dio un paso adelante. Orochimaru se encontró en una pequeña pérdida en cuanto a qué hacer, o decir, ya que la figura fue impedida de avanzar más por Fugaku, a pesar de que parecía querer pasar más allá de él. Por favor, señor, suplicó Tondo, que parecía creer siempre en él, incluso después de todo, casi suplicó mientras bajaba su arma muy ligeramente. Estoy seguro de que todo esto es un gran malentendido, así que por favor, ven con nosotros. Resolveremos esto y tendremos estas acusaciones. Su voz se apagó. Sabía por qué, por supuesto, incluso cuando la mirada del hombre se hizo sutilmente más dura y sombría. Era la mirada en su propio rostro. Una sonrisa resignada y triste. Colocó ambas manos sobre el escritorio frente a él y las usó para ponerse de pie. Todos los ninjas en la habitación se tensaron. Un par dio un paso atrás, y los detectores de amenazas que había desarrollado personalmente a lo largo de los años como Sanin los identificaron como los eslabones débiles en la formación frente a ellos. No como que eso importaría, que con su dirección planeada. Tondo, por lo que vale, las palabras, tan dramáticas e innecesarias como eran, todavía llevaban consigo un grado de honestidad. Tal vez eso fue lo que hizo que lo que dijo a continuación colgara en su garganta por un momento demasiado largo. Lo siento. Y porque nunca lo había hecho antes, su sonrisa ganó un poco de alegría, aunque no perdió nada de su borde conmovedor. Me gustaría agradecerle a usted y a su esposa por las comidas que me proporcionaron. Fueron realmente deliciosos. Tondo solo parecía confundido. Señor. Y luego, sin más vacilación, se volteó por la ventana detrás de él. El sonido de gritos en capas sobre vidrios rotos abrumó brevemente sus sentidos, aunque Orochimaru se recuperó lo suficientemente fácilmente como para enderezarse en el aire y aterrizar en el suelo. Sus piernas se llevaron la peor parte del impacto, aunque fue entrenado lo suficientemente bien como para no sentir que una historia de 3 o más cayó demasiado. Despegó, sabiendo que sus posibilidades eran mucho mejores si no dudaba. Su destino era simple. La puerta de salida del pueblo. 3 shinobi inmediatamente se movieron para bloquear su camino. Más miembros Uchiha de la fuerza de policía. Incluso con el Sharingan, no eran automáticamente sus superiores. De hecho, fue todo lo contrario. El Sharingan fue lo único que les dio una oportunidad. Se lanzó contra la guardia del primero, apenas dándole tiempo para levantarse a tiempo para bloquear su golpe hacia abajo antes de que pudiera hacer contacto con su cuello. Su propio cuello, sin embargo, se alargó, y sus dientes se incrustaron en el hombro del hombre. Se quedó flojo de inmediato, cayendo inconsciente al suelo un segundo después. Era un veneno paralítico bastante simple. Uno que había adquirido Deshido solo para este escape. Incluso si hubiera sido más fácil matar a quienes intentaban detenerlo, tomó la ruta más difícil. Cada vez que pensaba en su escape simplemente saliendo con un jutsu más grande, o convocando a Amanda, se imaginaba a Akari, o Yugao, o a los niños que seguían acercándose a él y pidiéndole consejos sobre su técnica Shuriken. No, mejor no desafiar la parte de él que rápidamente lo había subsumido todo. Mejor no desafiar al hombre dentro del monstruo. 2 Uchiha más se lanzaron contra él, y 2 más cayeron un momento después, incluso mientras observaba su entorno con un escaneo rápido de chakra, una técnica que había aprendido hace años para usar en su trabajo de espionaje, incluso si no era particularmente su fuerte. Casi 200 ninjas estaban frente a él y la salida a la aldea, que en sí misma estaba a casi 20 cuadras de su posición. No fue un viaje fácil mientras era perseguido a cada paso, y eso sin contar a los que ahora lo perseguían, Fugaku y Tondo, aunque dudaba que fueran los únicos jugadores importantes allí. Afortunadamente para él, no sintió 3 firmas en particular, y dejó escapar un pequeño suspiro de alivio de que, al menos, podría escapar de la villa sin tener que enfrentarlas. Era todo lo que realmente podía esperar. Sin embargo, el hecho de que no quisiera matar a nadie no significaba que los ninjas que tenía delante lo supieran. Los caminos que conducían a la oficina del Hokage habían sido despejados en gran medida de civiles, pero los que estaban más allá, bueno, claramente tenían la intención de mantenerlo atrapado dentro de su perímetro inicial.
Eso ya había fracasado, lo que era más un crédito para sí mismo que un descrédito para ellos. Es posible que hayan planeado exactamente esto, pero deben haber planeado en torno a quien pensaban que era Orochimaru. Despiadado. Astuto. Sin miedo a ensuciarse las manos, y más que nada, casi insensible cuando se trataba de sacrificar a sus enemigos. Todas dijeron cosas que alguna vez había considerado positivas. Y algunos todavía lo eran. La inteligencia era lo que lo sacaría de este lío, después de todo, ciertamente no se debía huir. Pero los otros, bueno, probablemente tenían sus fuerzas más fuertes, los combatientes más activos, listos en o inmediatamente alrededor del edificio Hokage, preparados para que él opusiera una fuerte resistencia. Para que él salga y se dirija directamente a la salida del pueblo, Pozo, no se parecía mucho a él, admitía, pero de nuevo, probablemente pensaron que lo tomarían por sorpresa, lo aturdirían en una batalla que no tenía idea de que se avecinaba. No. Había visto la escritura en la pared. Había sentido su propio cuerpo furioso contra él, instándolo a escapar, y se sentó en su silla, en su oficina, y esperó. Solo un poco más. Eso era todo lo que realmente quería. Solo una vista más de la puesta de sol. Su mente volvió al presente mientras esquivaba un jutsu de bola de fuego, señalando la llegada de un contingente más grande de Uchiha. Estos parecían más hábiles, probablemente la segunda mitad de la fuerza Fugaku, y cualquier otra persona que liderara este ataque contaba con capturarlo. Tenía sentido. Si se sentaba en la oficina y luchaba, entonces los que estaban alrededor del edificio podían acercarse y ayudar. Si corría, como lo había hecho, entonces todavía poseerían una fuerza decente para tratar de detenerlo. Realmente fue una idea inteligente, aparte de una cosa. No tenía ninguna razón para detenerse. Se derritió en la tierra debajo de él para evitar la bola de fuego, y luego se deslizó bajo el suelo como una serpiente. Normalmente, la técnica era una que usaba para rastrear a alguien o para espiarlo. Por lo general, dependía de que el objetivo no se diera cuenta. Si fueran conscientes de ello, estilo tierra. Erupción. Siseó en voz baja mientras era arrojado, junto con un trozo de tierra y piedra de tamaño decente, en el aire. Si el objetivo era consciente de ello, y de su ubicación general, entonces no era particularmente difícil de contrarrestar si poseían el jutsu necesario. Especialmente usándolo en medio de la batalla. Utilizado como un medio para reposicionarse contra un oponente sin los medios para contrarrestarlo, era una técnica poderosa. Para tratar de escapar contra un enemigo que podría, fue útil, seguro, pero no infalible. Aún así, simplemente esperaba que esto fuera fácil. Que podía abrirse camino bajo la aldea de la hoja y salir sin ser detenido. Que no pudiera no era algo terrible. Simplemente significaba que tendría que intensificar las cosas un poco. Sacó un kunai en su mano izquierda y desvió la espada desenvainada de un Uchiha sin mucho cuidado, golpeándolo ociosamente en la espalda con una patada giratoria que simultáneamente le permitió golpear a otro de sus hermanos en el cuello con su mano derecha. Ambas figuras cayeron, y se encontró una vez más tratando de escapar de la batalla, para poner distancia entre él y la fuerza principal. No se vería amenazado por las escasas fuerzas que los rodeaban. De nada. Pero si 10, 20, 50 shinobi lo acorralaran, bueno, él no era el tercer Raikage en una pelea directa. Su habilidad era en el espionaje y el engaño. No podía manejar un grupo tan grande sin arriesgarse a matar a quienes lo rodeaban, en virtud de convocar a Manda u otro jutsu a gran escala. Afortunadamente, al menos, esta fuerza no pudo detenerlo. Sacudió a través de los guardias de dos más, golpeándolos de nuevo contra sus compatriotas mientras avanzaba, tratando de ganar terreno que pudiera usar para desaparecer cuando no había ojos sobre él. No tuvo la oportunidad de desaparecer. No por las muchas cuadras que cubrió en su camino hacia la puerta. Durante todo el camino fue obstaculizado por todos lados por numerosos shinobi, ocasionalmente incluso por los que ya había derribado. Una parte de él estaba molesta por eso, y es cierto, sin sentimiento, que podía admitir que su falta de voluntad para derribar realmente a cualquiera de ellos lo estaba obstaculizando. Aún así, eso no lo detuvo. Finalmente logró llegar al borde mismo de la aldea. Las puertas, como él esperaba que fueran, estaban bien cerradas, un esfuerzo, sin importar cuán insignificante fuera, para evitar que escapara de las paredes de la hoja.
No funcionaría, pero no les envidió su intento. Escuchó órdenes ladrar mientras se acercaba a la pared, corriendo hacia ella con su control de chakra, incluso cuando los que estaban encima intentaban llover sobre él con una variedad de jutsu. Ninguno estaba demasiado cuidadoso y, para ser justos, no tenían que serlo. Todo lo que tendrían que hacer era desalojarlo de la pared. Si cayera ahora, estaría rodeado por todos lados, e incluso para él, al menos necesitaría matar o mutilar a algunos para escapar entonces. Sus cejas bajaron y sus ojos se pusieron en una línea delgada mientras saltaba el labio horizontal final, y luego estaba encima de la pared, flanqueado a ambos lados por miembros del cuerpo de barrera, pero también algunos ninjas más poderosos que estaban listos para proteger esta posición. Por las miradas en sus rostros, que van desde la sorpresa abyecta hasta la sombría resignación, solo unos pocos sabían de lo que estaba sucediendo hoy. Tenía sentido. Una orden para capturar y arrestar a un Hokage, incluso uno traidor como sospechaban que era, no iba a ser un movimiento popular entre todos. Es mejor mantener tal cosa en un nivel bajo en lugar de arriesgarse a un motín, o, como había sido el caso de la aldea de la niebla, una guerra civil completa. Sacudió la cabeza, incluso mientras pateaba al ninja de carga más cercano en algunos más, golpeando a todo el grupo y dándole tiempo para saltar desde el techo de la pared y aterrizar en la tierra cubierta de hierba debajo. Él estaba allí. Al final. Solo la línea de árboles lo esperaba más allá. Lo había hecho. Había escapado. El pensamiento no trajo alegría. Solo una sombría satisfacción con su trabajo. Después de todo, había logrado evitar matar a nadie en su camino. No fue mucho, pero le permitió sentir al menos un mínimo de alivio en su corazón mientras corría hacia los árboles. La distancia era fácil de crear ahora. Apenas había captado las órdenes de que se abriera la puerta, gritó más que lo suficientemente fuerte como para escucharlas incluso a unos cientos de metros de distancia. Eso significaba que sería cazado, lo que suponía que tenía sentido. Que cualquiera que realmente lo atrapara tendría que lidiar con él en un pequeño escuadrón. Bueno, era probable que los hombres en la puerta entraran en pánico o, más que eso, simplemente no pensaran con demasiada dureza. Uno no envió a Jonin inexperto, especialmente solo a algunos de ellos, después de un shinobi de nivel Kage. Serían llamados de vuelta en poco tiempo, y él sería completamente libre de ir a donde quisiera. Los grupos de trabajo designados serían enviados tras él en unas pocas horas, pero para entonces ya no se habría ido. Se encontró frunciendo el ceño cuando el pensamiento se instaló en la parte posterior de su cabeza. ¿A dónde iba a ir? Pensó, brevemente, en sus experiencias en la hoja durante los últimos meses. Infierno, durante toda su vida. Seguramente, había tenido bases fuera de él, pero realmente nunca tuvo la intención de irse. Tal vez si no se le hubiera concedido el puesto de Hokage, habría deseado hacerlo así no lo sabía particularmente, tal vez creando su propia aldea. Tales pensamientos parecían casi estúpidos ahora. Tonto. La hoja, para bien o para mal, era el lugar en el que había nacido y había pasado casi toda su vida dentro. Y ahora se iba. En absoluto por elección. Sin embargo, antes de que pudiera permitirse pensar más profundamente que eso, un grito lo sacó de su propia mente y lo hizo morderse el labio inferior con bastante fuerza. ¡Alto! Debe haber estado delirando, honestamente, para pensar que escaparía sin ser confrontado por ellos. Aún así, no podía ocultar realmente la forma en que sus manos temblaban mientras las convertía en puños, y se obligó a darse la vuelta y mirar fijamente las incrédulas, las miradas desoladas de sus dos mejores amigos. Y por un momento, los tres se quedaron allí. Quizás, como él, los dos pensaron en tiempos más simples. De cuando habían sido colocados en un equipo para ser enseñados por el tercer Hokage de todas las personas. De su adquisición y la de Tsunade de las campanas en su primera prueba. De la interminable búsqueda de Jiraiya para cortejar a Tsunade, todo parecía tan lejano ahora. Tan increíblemente lejos. También se sentía como si fuera ayer. Orochimaru. Jiraiya habló primero, pareciendo el único de ellos que tenía la capacidad de hablar. Escuchamos algunos rumores poco halagadores. Que ibas a ser puesto bajo arresto. El Hokage no puede ser arrestado, interrumpió Tsunade antes de que pudiera.
Están por encima de la ley. El Consejo Jonin y el Consejo de la Hoja tendrían que estar de acuerdo para siquiera intentarlo. Así que tiene que haber algún error. Las mismas palabras que Tondo había dicho antes. Que hubo un error. Que algo había estado mal. Algo fue. Él. Me temo que no ha habido tal cosa. Se encontró incapaz de mentir, no cuando solo volvería a morderlo. Los consejos Jonin y la Hoja aparentemente han tomado la decisión conjunta de que no soy apartamento para gobernar la Hoja. Tsunade enojada golpeó su puño contra un árbol cercano, haciendo que la cosa se astillara y se doblara mientras gritaba. Entonces, ¿por qué nos dejaron fuera? Nadie nos dijo nada a los dos. Era obvio para él, pero tal vez no así para los dos. Debido a eso, no pudo evitar sonreír. Sin embargo, fue algo triste. Porque estás comprometido. Habló, viendo las expresiones en sus rostros punzar de confusión y una miríada de otras emociones. Porque ustedes son mis compañeros de equipo. Lo miraron muerto a los ojos, cada uno de ellos casi sorprendido al escuchar sus siguientes palabras. Porque ustedes son mis amigos. Y por alguna razón fue esa admisión honesta la que hizo que los dos finalmente aceptaran lo que habían escuchado. Cada uno parecía destripado, como si él mismo les hubiera arrancado el corazón del pecho. Tú, no puedes haber hecho lo que dicen, Jiraiya negó con la cabeza, incapaz de encontrar su mirada mientras miraba el suelo del bosque. Dicen que eres un asesino. Que tú. Que secuestraste civiles, torturaste y experimentaste con ellos. Que tú, deben haber sido capaces de decir por la expresión de su rostro, la cruda desesperanza sobre él, que él no negaría sus afirmaciones. Tú, lo hiciste. Su boca se aplanó en una línea pequeña y delgada mientras asentía con la cabeza y observaba las caras gemelas ante él palidecer rápidamente. Pero tú, me ayudaste a reintegrarme en la aldea. Tsunade discutió por él, sacudiendo la cabeza todo el tiempo. Tú, nos llevaste a Shizuno y a mí a buscar venenos, le presentaste a un vendedor, fuiste con nosotros dos a buscar apartamentos, y hablaste conmigo sobre Dan y Nawaki, sobre mis miedos y mis dudas, tú fuiste a cenar con la familia de tu guardia por el amor de mierda. Tsunade balbuceó, casi histérica en su argumento. Tú, no puedes ser, ¿qué se suponía que debía decir? Honestamente deseaba saberlo. Por lo menos, entonces, la vacilación que se cernía sobre él podría ser descartada. En cambio, era todo lo que podía hacer para no pisar los talones y huir, incluso si no había nada más que quisiera hacer. Porque por mucho que hubiera pensado que las fuerzas Hoja persiguiendo no serían gran cosa, que algunos Jonin no podrían hacer nada por él, bueno, si fueran y reunieran toda su fuerza, y él todavía estuviera parado aquí, entonces lo haría. Necesitaba irse. Necesitaba irse pronto. Jiraiya dio un paso adelante esta vez, sacudiendo la cabeza. El viejo Hiruzen parecía diferente en las últimas semanas. Pensé que tú y él acababan de entrar en una discusión, como solían hacerlo, pero, él lo sabía, ¿no? Sobre lo que habías hecho. Lo conozco desde hace bastante tiempo, creo. Respondió honestamente, no viendo ninguna razón para mantener tal cosa en secreto. En cuanto a por qué nunca presentó esa información, no tengo lo más mínimo, ¿no lo sabes? Jiraiya inclinó la cabeza como un animal curioso, pero la mirada en sus ojos gritó que estaba un poco más lejos que eso. Honestamente no puedes entenderlo. Yo, quería protegerte. Tragó la bilis en su garganta. Lo sé. Jiraiya continuó sin reconocer sus palabras. Incluso después de todo lo que habías hecho, incluso después de todo, todavía quería proteger a su estudiante, todavía creía que podía ser mejor, y... Jiraiya negó con la cabeza, haciendo que su cabello se agitara a su alrededor mientras dejaba escapar un grito fuerte y gutural. Maldita sea, maldita sea. ¿Alguna vez había visto a su amigo así? Tal vez, cuando el estudiante de Minato, ese Obito Uchiha, había sido asesinado, pero honestamente, Orochimaru no había estado prestando demasiada atención a su amigo en ese momento. Demasiado ocupado centrándose en su investigación para la inmortalidad. Demasiado ocupado secuestrando, torturando y experimentando. ¡Qué desperdicio! Deseaba poder recuperar ese tiempo, ahora. Que podría haber pasado unos días más tranquilos con los dos frente a él.
Ociosamente, sintió una pequeña sensación de picazón en su mejilla izquierda, y sin quererlo realmente, se encontró estirándose para tocarla con una mano. Su dedo salió mojado y sus ojos se agrandaron. Por las expresiones en los rostros de Tsunade y Jiraiya mientras lo miraban, los dos también estaban en estado de shock. No era un idiota. Sabía lo que debía haber sido, incluso si se congelaba de incredulidad. Simplemente no se había creído capaz de tal cosa, y se sentía por una buena razón. ¿Podría un monstruo realmente derramar una sola lágrima? Orochimaru. Tsunade habló suavemente mientras daba un paso adelante. Por favor, vuelve con nosotros a la aldea. Sé que el tú que eres ahora ya no quiere hacer algo así, o supongo que creo que no. Gritar cerca lo sacó a los tres de cualquier trance en el que estuvieran atrapados, y Orochimaru volvió al hecho de que estaba siendo perseguido por más de 100 ninjas de la hoja y probablemente se encontraría perseguido por aún más si se demoraba aquí. Y sin embargo, miró a los rostros de Jiraiya y Tsunade, y se encontró a sí mismo sin querer nada más que simplemente, quedar. Pero, no podía. Tengo su firma de chakra. Escuchó a alguien lo suficientemente lejos como para estar fuera de las líneas de visión gritar. Está cerca. Quédate conmigo. Jiraiya, Tsunade, murmuró mientras daba un paso atrás, hasta que su espalda estaba contra la corteza de un árbol alto. ¿Puedo pedirles algo a ustedes dos? Deben haber sentido lo que estaba a punto de hacer, aunque, sinceramente, no era exactamente sutil, por lo que no podría haber sido muy difícil. Los dos corrieron hacia él, extendiendo sus manos para detenerlo en seco. Espera. Orochimaru. Si puedes, por favor, perdóname. Y cuando se hundió en la tierra debajo, mientras permitía que su forma se convirtiera en una con la corteza detrás de él, encontró una pequeña apariencia de paz bañando su cuerpo. Y, sin embargo, ni siquiera la tierra podía protegerlo de escuchar los lamentos de sus dos mejores amigos, sus súplicas para que reconsiderara, incluso mientras se deslizaba silenciosamente, sin ninguna dirección real. No tenía destino, después de todo, aunque, en verdad, a dónde iba no importaba. Justo, en cualquier lugar menos aquí. En los pocos meses que siguieron, Orochimaru se encontró vagando por el campo de la Tierra del Fuego en un estado algo fracturado. La búsqueda inicial para encontrarlo había sido casi abandonada en este punto, especialmente porque la primera semana no había visto ninguna evidencia de él en absoluto. Se había pegado a los bosques, e incluso hizo una parada rápida en uno de sus viejos laboratorios para descansar y recuperarse. Su tiempo allí, sin embargo, solo había servido para recordarle de que estaba huyendo en primer lugar, por lo que había salido antes de que realmente tuviera tiempo de enfrentar las emociones que libraban una guerra dentro de él. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, se volvió un poco más audaz. Adoptando un disfraz bastante simplista, uno que transformó su piel blanca normalmente pálida a un tono más rosado habitual para la mayoría en la Tierra del Fuego, había comenzado a vagar por algunos pueblos más pequeños a lo largo del camino hacia, a ninguna parte realmente. Lo que había encontrado no era una sorpresa. El ninja que vio a su alrededor tarareaba y charlaba entre sí normalmente, pero seguían gesticulando hacia un cartel en la pared del fondo. Uno que declaró a Orochimaru, el ex cuarto Hokage de la aldea escondida en las hojas, como el criminal más buscado en la Tierra del Fuego. Su entrada en el libro de bingo ya había roto el récord de la oferta más alta, lo que atrajo a cazarrecompensas de todo el mundo para tratar de atraparlo. No como si uno solo de ellos tuviera alguna esperanza, pero de nuevo, el idiota promedio probablemente no sabría tal cosa. Lo único que sabían era que si de alguna manera lograban atraparlo, ganarían una pequeña fortuna. Eso fue suficiente para que los pensamientos de preocupación o seguridad fueran barridos debajo de la alfombra e ignorados. Suspiró, obligándose a apartar la mirada del cartel que mostraba su propio rostro, lo llamó traidor al pueblo en el que había vivido toda su vida y se metió en un restaurante cercano. No tenía experiencia real en estas cosas, pedir comida, saber qué comida era qué, pero encontró algo en el menú que reconoció vagamente y lo ordenó. Comió lo que le trajeron unos 20 minutos más tarde en total silencio, haciendo todo lo posible para evitar pensar demasiado en el cartel. Fue difícil, sobre todo porque no había mucho más en qué pensar después de haber estado huyendo durante tanto tiempo.
Había abandonado dormir fuera de sus laboratorios desde el principio y viendo que no podía ir exactamente a ninguna de las aldeas principales, o incluso a ninguna de las menores, dado que no tenía ganas de luchar y hacerse cargo de una en su condición actual, estaba atrapado simplemente vagando por el campo, saltando de posada en un viaje interminable en ninguna parte. Mientras bebía un poco de su bebida, un agua, no era lo suficientemente tonto como para permitir que el alcohol nublara sus sentidos en lo que rápidamente podría convertirse en territorio hostil, sintió que los pelos en la parte posterior de su cuello se erizaban. Alguien lo estaba mirando. Eso no fue mucha sorpresa. Había puesto un esfuerzo decente en su disfraz, pero cualquiera con la capacidad de leer una firma de chakra podría recogerlo de entre la multitud, sin mencionar las numerosas habilidades que poseía la aldea Hoja, ya sea Aburame o Inuzuka, para detectarlo sin visión. Aún así, habría esperado ser abordado a estas alturas si quienquiera que lo estuviera mirando fuera de la hoja. No tendrían miedo de causar una escena aquí, especialmente porque algunos ninjas y cazarrecompensas cercanos probablemente se unirían a la lucha contra él. No tendrían ninguna posibilidad, pero podrían pensar que lo harían. Quienquiera que fuera no hizo tal cosa. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, pero se obligó a participar del resto de su comida en completo silencio, proyectando calma cuando finalmente se puso de pie unos 40 minutos más tarde y pagó su cuenta. Cuando salió del restaurante, se permitió verificar brevemente si había firmas de chakras cercanas. Por supuesto, obtuvo bastantes, debido a la masa de personas que caminaban tanto delante como detrás de él, pero ninguno se destacó de inmediato como la calidad de ninja que uno necesitaría tanto como para desafiarlo. Frunció el ceño un poco, antes de agacharse en un callejón cercano. Una vez que rompió las líneas de visión, inmediatamente se hundió en la tierra, antes de empujarse. Viajó durante bastante tiempo, al menos unas pocas millas, antes de empujarse hacia arriba y hacia tierra firme una vez más. Miró a su alrededor, tratando de ver si alguien o algo había logrado rastrearlo de alguna manera hasta este punto. Ah, así que me habías dado algodón. Sus ojos se hincharon minuciosamente por un solo momento, pero estaba listo para el siguiente, sacando 2 kunai de sus mangas y apuntándolos hacia donde se había originado la voz. El hombre frente a él parecía casi aburrido mientras lo miraba desde lo alto de una rama de árbol cercana. Se desconocía cómo había logrado rodearse y detrás de él, mientras escalaba ese árbol sin que Orochimaru se diera cuenta, pero inmediatamente habló de una habilidad que sería en el mejor de los casos molesta. Y en el peor de los casos, aún así, se obligó a dejar de lado la reflexión por un momento. Si lo hubiera querido muerto, simplemente lo habría atacado cuando le dio la espalda, cuando tenía todas las ventajas. No, no lo habría llamado y se habría anunciado. Tomó la apariencia del hombre frente a él a toda prisa, haciendo todo lo posible para categorizarlo lo mejor que pudo. Llevaba un atuendo bastante simple, una capa oscura sobre lo que podría haber sido un chaleco blindado estándar debajo. Lo más sorprendente, sin embargo, fue su máscara. Una cosa pálida, con líneas negras que lo atraviesan que se parecían casi a las líneas que podrían originarse en una de sus marcas de maldición. Tenía un solo agujero alrededor del ojo derecho, demasiado oscuro para verlo. ¿Quién eres?, preguntó simplemente, permitiéndose tomar una postura de batalla bastante simple. ¿Por qué me seguiste? Responderé a la segunda pregunta antes de la primera. El hombre anunció, su voz suave y madura casi demasiado orgullosa de sí misma. Había oído que el siempre ilustre cuarto Hokage de la hoja oculta huyó de la aldea hace unos meses. Se escondió en algún lugar de la Tierra del Fuego y, bueno, simplemente tuve que confirmar tales hechos por mí mismo. Eso respondió a la pregunta de si el hombre sabía o no quién era, aunque incluso pensar tal cosa lo hacía sentir estúpido. Este no fue un ataque aleatorio. Esto había sido premeditado. Había sido acosado, seguido y ahora confrontado. Casi como lo habría hecho una vez. En cuanto a tu primera pregunta, habló la figura enmascarada, poder de mando de voz. Mi nombre es Madara. Los ojos de Orochimaru se abrieron. Madara Uchiha. 2 reacciones paralelas corrieron a través de él casi simultáneamente, y tenía la mitad de la mente para complacer a ambas. Reír y gruñir en igual medida. Me perdonarás si no lo creo del todo. Orochimaru estalló. Dado que Madara Uchiha ha estado muerto unas cuantas décadas.
El hombre sobre él simplemente se burló. Si me crees o no, no importa particularmente, supongo. Pero no vine simplemente a explicarme. He venido a ofrecer una alianza. ¿Un qué? Estoy escuchando. En pocas palabras, la aldea de la hoja te ha hecho daño. Te han expulsado de tu asiento de poder, de tu investigación, y te han obligado a ir a las colinas. Me encuentro en una posición similar. Madara explicó, saltando de la rama y dando unos pasos indiferentes hacia él. Yo soy muy parecido. Durante más de 50 años he esperado mi tiempo. Ahora, deseo atacar. En el corazón de la aldea de la hoja. Sintió que la conmoción lo atravesaba, pero obligó a su rostro a permanecer sin ser molestado, incluso cuando el hombre cruzó los brazos arrogantemente y habló más. Dime, cuarto Hokage, ¿no anhelas venganza como yo? Esas palabras, si hubieran sido dichas al él de hace unos 6 meses, podrían haber tocado una fibra sensible. Sí, Orochimaru había sido agraviado. Sí, Orochimaru había sido expulsado de su aldea, de su investigación. Sí, no fue su culpa en absoluto. Pero se encontró imaginando las caras de todos los que había tenido que dejar atrás. Vio a Jiraiya y Tsunade. Tondo y Akari. Anko y el pequeño Yugao. Hiruzen, su viejo maestro, suspiró decepcionado mientras cerraba la puerta de la oficina detrás de él. Orochimaru se tensó casi en contra de su voluntad, sus párpados se bajaron cuando su cuerpo cayó en una postura mucho más activa, una que Madara no dejó de notar. ¿Y si no lo hago? Oh. Madara realmente sonaba sorprendido, lo que Orochimaru no pudo evitar pensar que no era del todo extraño. Tenía sentido, de verdad. El Orochimaru que había estado esperando habría aceptado su oferta en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, él no era ese hombre. ¿No es una pena? Madara chasqueó la lengua a lo largo del paladar, suspirando en lo que parecía ser aceptación. Bueno, supongo que en ese caso, un Sharingan, rojo ardiente y encendido de odio, cobró vida dentro de la máscara de un solo ojo que adornaba la cara de Madara. Mueres.